A tan solo días para la Navidad y muy pocos también para el fin de año, no deje que la emoción de esta temporada le haga olvidar la responsabilidad que debemos tener de nuestra economía familiar, ya que debemos ver nuestras finanzas para los compromisos y posibles emergencias el nuevo año. Es por ello que hoy Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, nos trae importantes consejos de cómo planificar un presupuesto familiar. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Comencemos con algo sencillo. ¿A qué le llamamos un presupuesto familiar? Verás, el presupuesto familiar no es otra cosa más que la planificación de cómo voy a gastar lo que yo tengo. Ojo, que es lo que yo tengo y no lo que yo espero tener o lo que yo creo que pueda tener, ¿verdad? Porque muchas personas de repente pueden decir, tengo una tarjeta de crédito y ese disponible adicional lo pongo como que si fuera un sobresueldo o un dinero adicional, pero eso no es así. El tema de la tarjeta de crédito simplemente es un préstamo que a mí me hacen y que luego tendré que devolverlo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un presupuesto es cuánto la persona tiene disponible para gastar. Muchas personas a estas alturas del año ya han recibido su aguinaldo, ya han recibido su sueldo, ya saben cuánto dinero es el que van a tener disponibles, y habrá otra cantidad de personas que, por ejemplo, pueden estar a la espera de alguna remesa, pueden estar a la espera de las ventas fuertes de fin de año, de Navidad y de fin de año, ya el tema de los comerciantes, y pueden estar aún a la expectativa de cuánto dinero van a poder tener disponible. Pero es importante, para hacer un buen presupuesto, saber cuánto es esa entrada, porque de eso depende cuánto yo voy a ir gastando. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos debemos considerar importantes para elaborar este presupuesto? Bueno, de un lado, como decimos, los ingresos. Del otro lado tenemos que empezar a poner y a priorizar las cosas en las que yo voy a tener que gastar. Por ejemplo, imagínate que en la familia hay alguna persona que tenga una enfermedad crónica. Sí, entonces sus medicinas tienen que estar a la cabeza del presupuesto. La matrícula de los chicos, porque es cierto que eso es en enero, no en diciembre, pero enero está a la vuelta de la esquina. Ya no podemos decir, hay que guardar un poquito del aguinaldo para estos gastos de matrícula, de uniforme, de útiles escolares, de cualquier cantidad. Esas son prioridades. Esas son prioridades. Otra, imagínate las deudas, porque son obligaciones que uno adquiere y puede ser que una persona diga, bueno, es cierto que yo tengo una deuda para 7 años, 10 años, 15 años, pero puede ser que tiene un exceso del aguinaldo y decir, bueno, voy a pagar un poquito más para que salir más corto, más rápidamente de la deuda y pagar menos intereses. Entonces las deudas hay que ponerlas también ahí. Bueno, se puede hablar de porcentajes o cantidades, porque de esta cantidad la guardo para esto y esta otra cantidad para esta otra cosa. ¿Se puede tomar en cuenta cantidades específicas para el presupuesto familiar? Mientras uno tiene mayor claridad de los ingresos y de los gastos, uno hasta le puede ir asignando porcentajes. Por ejemplo, imagínate que una familia tiene bien claramente definida 10 prioridades de gastos. Vestuario, alimentación, medicamentos, educación, tiene sus 10 cosas. Entonces puede asignarle, dependiendo de cuál sea más prioritario o cuál pueda ser más caro, decir, bueno, un 15% para esto, un 25% para aquello. Pero al final siempre es recomendable que al menos un 10% de nuestros ingresos lo guardemos, porque uno planifica para lo que sabe que va a ocurrir. A la matrícula uno sabe cuánto va a ser, el gasto médico uno sabe cuánto va a ser, el gasto de, por ejemplo, una deuda uno lo sabe también, pero de repente un accidente, una enfermedad imprevista, cualquier otra cosa que pueda suceder, uno no sabe. Entonces ese 10% de nuestros ingresos es bueno tenerlo ahí asegurado por cualquier cosa. Bueno, la familia tiene muchas necesidades, pero yo creo que aquí depende no de las necesidades, sino de los ingresos. ¿Es así? Depende bastante de los ingresos, claro, porque yo puedo tener una lista al niño Dios, ¿verdad?, de necesidades, pero esta lista solo va a poder ser cubierta por los ingresos que yo tengo. Entonces tampoco debo hacer una lista en donde solo ponga necesidades sin pensar en los ingresos que la familia pueda tener. ¿Qué piensan nuestros ciudadanos sobre el presupuesto familiar? Lo escuchamos a continuación. Con mi esposa hacemos el presupuesto que vamos a gastar, porque como por la situación económica sí tenemos que hacer eso, sí. En familia, pónganos a la orden. No, yo lo cuento y hago presupuestos, lo que voy a gastar. Sí. No, hago presupuestos para comprar. Pues sí, para que nos alcance el dinero, ¿verdad? Si no, no nos alcanza, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos presupuestos, para comprar, y no nos quedamos contando los dedos después. No, lo improvisamos. Bueno, en este caso es importante también el ahorro, porque las familias los fines de semana, yo como padre de familia digo, vamos a salir a tal parte a comer, a un paseo,
¿esto tiene que contemplarse también en el presupuesto familiar? Claro, porque uno tiene que saber cuánto va a poder ir a gastar en ese paseo. De repente uno dice, bueno, la entrada a este parque, tanto. O bueno, tantos parques nacionales que hay que no te cobran entrada, puede ser que ese tema ya se facilite. Pero la alimentación, por ejemplo, cuánto voy a gastar en transportarme, la gasolina o el pasaje en el autobús, lo que fuera, toda esa cantidad de gastos que yo puedo hacer en esos eventos, en esos momentos particulares, también hay que ponerlos en el presupuesto, porque si no eso puede desajustarme y dejarme sin la posibilidad de adquirir luego algo que realmente necesito. Hay familias, en este caso tal vez el padre o la madre, que guardan recibos o las facturas. ¿Eso sirve como para tener exactitud en lo que se está gastando diario o semanal o mensual? Esa es una gran herramienta que las familias pueden tener, porque además sirve para proyectarse. Uno puede decir, bueno, guardé todas las facturas del año pasado de lo que gasté en Navidad, las traigo, hago la cuenta y uno puede decir, bueno, algo más o menos similar a lo que gasté el año pasado es lo que voy a gastar en esta oportunidad. Entonces le puede a uno dar una idea. Brevemente, Julio, porque si ya se nos acabó el tiempo, no hay que endeudarse también. No, hay que tener mucho cuidado con las deudas, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las tarjetas de crédito, como lo decíamos, hay que utilizarlas como un medio de pago, no como un medio de financiamiento, y en todo caso, recuerden que el 910, teléfono amigo de la persona consumidora, está a su disposición para poder recibir consejos de cómo hacer un presupuesto, de cómo administrar su dinero. Sin ningún problema usted marca y ahí estamos bien cerca. O puede también acceder a www.defensoría.gov.sb para obtener esta misma información. Julio, muy amable, como siempre. Muchas gracias. Vamos a seguir platicando de estos temas porque son importantísimos para los consumidores. Gracias.